Y digámoslo bien, que no es puto, es Pluto, P-L-U. ¿Qué es esto de la esquizogénesis? Venderte, como nos están vendiendo, entrar en una guerra mundial y nuclear acelerada como si fuese un paso a la gloria. Todo eso es una invasión terrible y un ataque directo a la privacidad, porque finalmente pues mi rostro, mi cara, tu cara, tu nariz, tus facciones son íntimas, son privadas. También hay gobierno de putos. Plutos, y no justamente de los, bueno, aquí se le dice a la mascota de Mickey Mouse, Pluto, el perro, pero bueno, no ese ni el otro que tú dices, sino los Plutos. La destrucción de lo que queda de las clases medias. Gran festival de Woodstock, en donde el hippie o los hippies son la expresión del joven libertario, lleno de libertad, que puede utilizar marihuana y drogas. Tremendo, ¿no? Tremendo, Javier. A propósito de lo que tú dices, perdóname, cierro el paréntesis. Se estaba buscando, Roberto, justamente me encanta lo que has dicho, porque se estaba buscando los que en el poder viven y por el poder matan. No cabe el ser humano. Justo en momentos críticos del mundo, justo en momentos en donde se informa que Ucrania con los drones de Estados Unidos ha atacado territorio dentro de Rusia y además radares estratégicos para la detección temprana de armas nucleares. Un golpe tremendo sería para Rusia. Justo en momentos en donde se ha informado que Donald Trump es culpable y que es el primer expresidente, o presidente como dicen en Estados Unidos, el primer expresidente en ser juzgado, sentenciado y declarado culpable, y que además es candidato presidencial y que puede ser o será nuevamente presidente de Estados Unidos. En momentos críticos del mundo, en momentos de crisis mundial, pues es muy necesario preguntar por qué debemos de saber los conceptos de la política, por qué debemos de saber ciertos conceptos que no nos habíamos planteado o incluso siquiera conocido o escuchado. Es la masterclass de Javier Martínez de este fin de semana. Soy Roberto de la Madrid, esto es... Se va a poner buenísimo. Detrás de la razón, comenzamos.
Momentos de mucha tensión y de muchas noticias que confunden, que preocupan y que empujan al ser humano, a la especie humana en su totalidad, a cosas insospechadas, a cosas que no estén programadas o a cosas incluso que estén programadas. Vamos a hablar aquí de todo eso y Javier Martínez, ya te estamos viendo ahí. Javier, qué gusto saludarte. Tenemos unos puntos pues muy interesantes que nos envías y que incluso pues muchos de nosotros no hemos escuchado. Pero antes de empezar, yo te quiero preguntar por qué nosotros, los seres humanos, debemos conocer los conceptos de la política, los significados de la política. Javier, te escuchamos. Pues como decía mi querido Roberto, el escritor Fernando Pessoa, las sociedades están dirigidas por agitadores de sentimientos, no por agitadores de ideas. Y eso es fundamental cuando nos encontramos con políticos que agitan sentimientos, pero no permiten que pensemos. Nuestra labor de detrás de la razón, de tantos años, de intentar ver los hechos y lo que hay detrás de los hechos y analizarlos con conciencia crítica, requiere que demos sentido a lo que estamos viendo con las ideas, con la razón. Y por eso quiero empezar por desgranar algunas ideas, conceptos clave que nos sirven para analizar críticamente la realidad sociopolítica, socioeconómica y geopolítica actual. Voy a hablar primero de 5 conceptos: cleptocracia, plutocracia, colisión, codicia, avaricia y aporofobia. Pues bien, voy a dar primero la definición que da el diccionario, lo que dice la RAE, y luego lo que dice Wiki, pero también lo que interpreto con esto. Es decir, cleptocracia. ¿Suena a concepto raro? Pues no, cleptocracia, según la academia, primero siempre voy a decir la definición de la academia. Es un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio de quien gobierna a costa de los bienes públicos. Esto no suena, ¿verdad? No suena mucho. Wiki dice que cleptocracia es de kleptos, en griego klepto significa robo, y cracia es poder. El dominio de los ladrones sería cleptocracia. El establecimiento, el desarrollo de un poder basado en el robo de capital que se institucionaliza a través de la corrupción y de sus derivados, que son el nepotismo, es decir, colocar a familiares y amigos, el clientelismo político, hacer una red de favorecidos para que te apoyen, o el peculado, y de forma en que estas acciones delictivas de la cleptocracia quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están contaminados, están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Así que, primer concepto, cuando nos hablen de democracia, analicemos y veamos si es democracia o cleptocracia. El segundo concepto, plutocracia, y digámoslo bien, que no es puto, es Pluto, P-L-U, plutocracia, también hay gobierno de putos, pero en este caso vamos a ver plutocracia, que es la situación en que los ricos, plutos en griego es riqueza, y kratos, poder. La plutocracia es la situación en que los más ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado y los intereses de la minoría predominan sobre la mayoría. El conjunto de los ciudadanos más adinerados ejercen su influencia en el gobierno del Estado. Plutos, riqueza, kratos, poder. El primer uso de este término ya lo dio el escritor historiador griego Jenofonte. Al contrario que otros sistemas como la democracia, el capitalismo, el socialismo, el anarquismo, la plutocracia no necesita de una teoría filosófica política. Es el ejercicio del poder por el dinero sin ninguna justificación o desarrollo ideológico político. El concepto, por lo tanto,
para prevenir los riesgos de un sistema de gobierno excesivamente influido o dirigido por los más acaudalados, esto sería la plutocracia, es más democracia, menos plutocracia. El tercer concepto, colusión. ¿Qué es eso de la colusión? La colusión se habla en derecho, se empieza en un concepto en derecho privado y luego pasa al derecho público. La colusión es un pacto ilegal, ilícito, en daño de terceros. La colusión, por lo tanto, es un convenio en el cual quienes pretenden quienes pretenden sacar cierto provecho lo hacen a costa de terceros, valiéndose siempre de medios fraudulentos, de manera normalmente secreta o ilegal, engañando sobre los derechos legales, bien para obtener un objetivo prohibido por ley o bien una ventaja injusta en el mercado. Colusión, por ejemplo, en derecho privado entre las empresas es cuando se coaligan empresas para desplazar y echar del mercado a otra, creando oligopolios o monopolios. Y en política es cuando los políticos, en esto que estamos hablando de los conceptos de plutocracia y de cleptocracia, además utilizan las leyes a su favor y actúan incluso en contra de la ley en secreto para fines antisociales o delictivos, es decir, quedarse con los bienes o con el dinero público. Todo esto va ligado al cuarto concepto, la codicia. La codicia viene de cupiditas, en latín, que es lo sinónimo de afán de riqueza excesiva. Es decir, nunca es suficiente. Quiero más y quiero más y quiero más. La codicia, entre los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, e incluso entre los judíos, incluso entre los musulmanes, entre las religiones del libro, es un concepto de pecado capital. El pecado número 3 es el de la avaricia. Y por último, el concepto que voy a tratar es el de aporofobia. Es decir, aporofobia es esa fobia que tienen algunas personas a los pobres o desfavorecidos. Este concepto viene de aporos, pobre, y phobos, miedo, ambos conceptos en griego clásico. El miedo o el rechazo a los pobres, la repugnancia hacia las personas pobres, la animosidad, la hostilidad, la aversión respecto a los barrios, a las zonas pobres, a las personas pobres. Este concepto lo creó una española filósofa política, Adela Cortina, en los años 90, catedrática de Ética y de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, para diferenciarlo de la xenofobia, porque muchas veces confundimos xenofobia, es decir, el rechazo al extranjero y base del racismo, que es la discriminación por los grupos étnicos, pero muchos de los que son xenófobos, en el fondo son algo más, son aporófobos, es decir, si el extranjero que viene con billetes, viene con riqueza, le ponen alfombra roja. Si el extranjero que viene con harapos andrajosos y pidiendo una ayuda, a ese se le tiene repugnancia. Y lo mismo con los pobres internos. Eso es la aporofobia. Pues bien, estamos gobernados por cleptócratas, por plutócratas, por coludidos, avaros y aporofóbicos. Y a esto lo quieren llamar democracia, porque metemos un papelito en una urna de cristal o en una caja no transparente, según los sitios. Bueno, no es transparente lo que se hace con el voto, no es transparente lo que se hace después del voto. Y por lo tanto, cleptocracia, plutocracia, colusión, avaricia y aporofobia son las bases de eso que en Occidente actualmente llamamos democracia. ¿Por qué además lo digo? Porque se está produciendo en todo Occidente, en Europa, en América Latina, en América del Norte, se está produciendo un proceso paulatino, ya desde el 2007 acelerado, de destrucción y de proletarización de lo que aún queda de eso que un día se llamaba clases medias. Las clases medias, la mesotez que Aristóteles decía, los regímenes que no tienen clase media están abocados a la destrucción, a la guerra civil o a la revolución. Pues bien, la destrucción de lo que quedan de las clases medias vía destrucción y proletarización
y la transformación de muchos trabajadores o proletarios en lumpen. Y lumpen sería el último concepto. Es un concepto alemán que viene de lumpen, andrajoso, tiene que ver mucho con la aporofobia también, y fue desarrollado por Marx en el concepto de lumpenproletariat, lumpenproletariado, diciendo que son las personas que ya se han salido de la rueda de producción, se han salido, no están en el sistema de clases, están fuera, son los intocables, los parias, son los desclasados, los que viven además en las calles, y es una clase social que no posee ni medios de producción, ni fuerza de trabajo, y ocasionalmente o bien recurren a la caridad o al robo. Y por lo tanto, algunos de estos que llamamos malandros son personas desplazadas que han caído en esto que es la lumpen proletarización. Pues bien, termino diciendo, en el mundo, y esto viene a pelo hablando con mis amigos mexicanos y mis amigos de toda América Latina. Voy a citar a alguien que en principio dirá, ¿y a quién cita? Lo voy a dejar para el final, el quién cito. En el mundo de ellos, digo de ellos, de ellas, de ellas, en el mundo de ellos, los que en el poder viven y por el poder matan, no cabe el ser humano. No hay espacio para la esperanza. No hay lugar para el mañana. Esclavitud o muerte es la alternativa que el mundo de ellos ofrece a todos los mundos. El mundo del dinero, el mundo de ellos, gobierna desde las bolsas de valores. La especulación es hoy la principal fuente de enriquecimiento y al mismo tiempo la mejor muestra de la atrofia de la capacidad del trabajo del ser humano. La globalización de los mercados, eso de borrar fronteras a la especulación y al crimen y multiplicarlas para los seres humanos, que a eso sí se les pone fronteras. Los países son obligados a borrar sus fronteras con el exterior en lo que se refiere a la circulación del dinero, pero se multiplican las fronteras internas. ¿Quién dijo esto? Y lo dijo hace muchos años ya. Subcomandante insurgente Marcos. Simplemente me vino esta cita el otro día porque estaba leyendo historia. Soy un ratón de biblioteca y estaba leyendo un libro sobre la guerra infinita, ahora en estos tiempos que vamos hacia la guerra infinita, de Barbara Tuchman, una historiadora anglosajona muy buena, porque también en el mundo anglosajón hay bueno. Otra cosa es la élite globalista de la anglosfera. Entonces, esta autora, el de la guerra infinita, la marcha hacia la locura, The March of Folly, la guerra infinita, traducida su obra en español, es esa marcha que estamos viviendo ahora, ese desvarío, ese delirio, esa locura, esa insensatez, esa necedad, esa estupidez e esa imprudencia hacia otro nuevo virus. Pasamos de un virus a otro virus, ahora el virus de la locura y de la destrucción. Efectivamente, del subcomandante Marcos, cuando además en ese momento pues había una gran euforia y defensa por ser revolucionario, y desafortunadamente a veces los movimientos se manosean o se ensucian, pero qué grandes palabras. Bueno, pues prepárate, Javier, porque hablando de que cada vez saltamos a un bicho peor, pues nos vamos a adentrar al mundo, si no es que ya estamos adentro y sujetos al mundo de la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial se une justamente para estos propósitos de los Plutos, y no justamente de los, bueno, aquí se le dice a la mascota de Mickey Mouse, Pluto, el perro, pero bueno, no ese ni el otro que tú dices, sino los Plutos de verdad, que les gusta robar porque de esfuerzo no conocen mucho. Vamos al tema que me provoca mucha curiosidad y que nos mandas el día de hoy: democracia y democratura en la era de la inteligencia artificial. Esto suena macabro, pero suena que tenemos que conocerlo para estar preparados. ¿Qué es esto de democracia y luego democratura? Y esto inserto en la era de la inteligencia artificial. Pues esto lo he extraído de una obra de una autora francesa que sigo, Morgane Soulier,
que ha escrito una obra, El metaverso, Comprender el mundo que viene, en ediciones Grasset, Metaverse, Comprendre le monde qui vient. Y esos conceptos, ahora que el clima político mundial está particularmente tenso, las democracias del mundo entero, bueno, democracias, entre comillas, están sometidas a una fortísima prueba, que es, en este contexto, las tecnologías numéricas juegan un papel cada vez más crítico, también más controversial, como se dice en Latinoamérica, o controvertido, como decimos en España, en las relaciones de estas democracias y de su estabilidad. Las tecnologías numéricas y en particular la inteligencia artificial. Cuando hablamos de emocracia, Krateos, ya sabemos, Kratos es gobierno, emo tiene que ver con las emociones. Las emociones priman sobre los hechos y toman la delantera sobre la razón en el debate público, algo peligrosísimo. Las emociones priman sobre los hechos y toman delantera sobre la razón en el debate público. La emocracia compromete, por lo tanto, la racionalidad necesaria para analizar y funcionar un sistema democrático. Además, amplificada por las redes sociales, este fenómeno fulgurante genera informaciones, a veces no verificadas, que se propagan a una velocidad fulgurante, engendran a su vez reacciones emocionales inmediatas y a veces extremas y manipulables. Esta predominancia de las emociones sobre el debate racional puede conducir a decisiones políticas precipitadas, bruscas, apresuradas, inconsideradas, alejadas del análisis objetivo de los hechos. La manipulación emocional es, por lo tanto, una estrategia explotada que se hace a través del análisis de datos y de la inteligencia artificial para influir en las opiniones públicas. Venderte, como nos están vendiendo, entrar en una guerra mundial y nuclear acelerada como si fuese un paso a la gloria. Es lo que permite erosionar los fundamentos de la democracia, favoreciendo los enfrentamientos entre las personas, polarizando a las sociedades y reduciendo el espacio para un diálogo constructivo, para que los plutócratas puedan mandar y mejor. El otro concepto tiene que ver con algo que ya empezamos a manejar muchos analistas. Bueno, de momento en lengua castellana voy a ser el primero que lo voy a utilizar, pero sería el de democratura. Existe en otros idiomas, existe en alemán y existe en francés y existe en inglés. Es la contaminación de la democracia con la dictadura. Es coger dos palabras, que esto viene del alemán Demokratura, que es se utilizó, fíjate, en Alemania desde el año 51. Yo lo conocí cuando estudiaba afuera, en el carnaval de Maguncia. En un carnaval salieron con esa ocurrencia de democratura, y en el año 55 la publicación alemana Der Spiegel, refiriéndose al gobierno del presidente Konrad Adenauer, lo llamó democratura como una dictadura disfrazada de democracia, porque viene de democracia y dictadura. En francés existe démocrature. He intentado traducir la mejor manera que deberíamos de utilizar los analistas políticos en español. Y democratura no sonaría bien por la propia estructura del lenguaje español. Por eso prefiero mantener democratura de democracia y dictadura. Democratura seguiría entonces la misma raíz que en alemán y que en francés. Es, por lo tanto, la democratura camufla bajo un régimen de voto y un régimen de partidos políticos, un régimen autoritario que utiliza los instrumentos numéricos y la inteligencia artificial para reforzar su control sobre los ciudadanos. En este escenario, las tecnologías numéricas y la inteligencia artificial están utilizadas para vigilar, controlar a la población bajo la excusa
de seguridad nacional, la vigilancia de masas, la censura, la manipulación de la información y otros instrumentos de la democratura, y que va hacia reprimir las voces disidentes y a restringir y a estrechar progresivamente el espacio de lo que antes eran democracias, entre comillas. Estos regímenes, la democratura y la democracia, son regímenes que explotan las tecnologías numéricas para vigilar estrechamente a los ciudadanos y filtrar los accesos a la información. Lo numérico, y por extensión la inteligencia artificial, se manifiesta como un instrumento de doble uso y peligrosísimo. Por una parte, te dicen, y es verdad que puede ser así, que puede mejorar la inteligencia artificial, la gobernanza, gracias al análisis de datos, permitir o debiera de hacerse una mejora en los servicios públicos e incluir a los ciudadanos en los procesos de decisión que les afecta, nos afecta, pero esto no se está utilizando para esto, se está utilizando para manipular la opinión pública, para vigilar de manera intrusiva a los individuos y para controlar la información. El impacto de la inteligencia artificial sobre la democracia es lo que hace que las democracias devengan democraturas, es decir, de una manera particularmente aguda en el tratamiento de las informaciones, los algoritmos y los guardianes o custodios de las informaciones primordiales, lo que hacen es que sea una democracia que esté pilotada como si fueran guiñoles o si fuesen muñequitos dirigidos los ciudadanos, una democracia pilotada, dirigida por emociones, no por la razón, que cada vez se está olvidando más, se está ahogando más la razón. La democratura se alimenta de lo numérico para consolidar el poder de los plutos, de las élites, controlando los medios sociales, los instrumentos de comunicación, un régimen, aunque por fachada diga que es un régimen participativo, lo único que está haciendo es, con los instrumentos de reconocimiento facial, de vigilancia masiva, los algoritmos de elaboración de perfiles, son todos instrumentos de poder para el poder, al servicio de una élite que manipula los procesos democráticos a su ventaja. Y terminaría diciendo que por mucho que digan que hay que hacer una regulación equilibrada, los desafíos más que de una regulación tienen que ver con la rendición de cuentas del poder y que las medidas de seguridad y que las garantías y las salvaguardias del uso de la inteligencia artificial y de lo numérico, de los algoritmos por el poder, estén siempre el control no solo en la elección de los gobernantes, sino en la continua fiscalización, vigilancia y seguimiento de sus acciones. Y algo que ha podido salir de unas urnas como legal, en cualquier momento puede transformarse en ilegal y sobre todo en ilegítimo, porque en el ejercicio del poder la democracia y la democratura son lo contrario de democracia y de bienestar social. Pues es que la inteligencia artificial ha caído como anillo al dedo a los grandes capos de los gobiernos, ¿no? Porque imagínate, es el instrumento soñado que hace 1000 años, cuando se controlaba un feudo, pues con la inteligencia artificial controlas absolutamente todo. Y es que yo siento, Javier, que pues esto es como un disfraz, como un truco, ya sea a propósito o por la misma evolución humana, pero pues el feudalismo está más presente que nunca, simplemente pues son otros nombres u otra forma de coordinación entre las diferentes capas feudales o dentro del feudo, pero pues prácticamente parecería lo mismo. Hay esclavos que, bueno, ahora no se dicen esclavos y ellos tampoco saben que son esclavos o que somos esclavos, pero finalmente funcionan así, sirviendo a la punta de la pirámide. Y hablando de inteligencia artificial y esto de la democradura, que es mejor decir democratura, vienen otros dos conceptos que están, pero pues a mí me sorprenden. Es que de hecho creí que te habías equivocado y era esquizofrenia, pero no, esquizogénesis
y Hemocracia. Bueno, antes de entrar a esto, solo quería apuntar, ojalá que el ser humano reaccione y se dé cuenta que esto del reconocimiento facial y grabar nuestras caras para poder accesar, tener acceso, entrar a algún sitio, a alguna cuenta bancaria, todo eso es una invasión terrible y un ataque directo a la privacidad, porque finalmente pues mi rostro, mi cara, tu cara, tu nariz, tus facciones son íntimas, son privadas, son parte de lo más profundo de tu identidad física, y proteger eso sería pues como proteger tu corazón. Pero bueno, pues ahora los gobiernos se despachan con la cuchara grande, grabándote en la calle, en donde sea, las corporaciones grabándote en tu intimidad, escuchándote lo que haces. Yo creo que es terrible, y la gente además lo celebra. Ya tengo el mejor iPhone, en donde con un parpadeo me puede identificar, imagínate. Bueno, ¿qué es esto de la esquizogénesis y qué es esto de la hemocracia? La democracia de las emociones en Occidente, esquizogénesis y hemocracia. ¿Qué es esto? Pues continúo, Roberto, porque me provocas situaciones en las que me hace pensar todavía más lo que he reelaborado y lo reelaboro contigo. Es una simbiosis de sincronicidad. Como empezábamos diciendo la frase de Pessoa, que las sociedades están dirigidas por agitadores de sentimientos, no por agitadores de ideas. Estoy pensando desde un Biden, un Trump, un Johnson, un Trudeau, un Netanyahu, un Pedro Sánchez y toda la ralea que nos gobierna. Cuando hablo de que democracias ya no son democracias a pesar de lo que parecen, y utilizo términos como hemocracia o democratura, fundamentalmente voy a ver a estos personajes, y cuando pienso en estos personajes veo que todos, independientemente de derecha e izquierda, utilizan las mismas técnicas, utilizan mensajes a través de las redes sociales que aparentemente son mensajes directos, cortos y superficiales. Quedémonos con eso, mensajes directos, cortos y superficiales. Mensajes que están destinados no a la esfera de la razón del individuo, multidimensional, porque el individuo tiene muchas dimensiones, sino a la fibra emocional del individuo unidimensional. Las redes sociales, como X o Twitter, antes llamada, se han convertido, entre otras redes sociales, en propagar este maniqueísmo basado en emociones, van al estómago, a los bajos, al bajo vientre, al maniqueísmo, al culto al líder, mediante las fake news, mensajes además de propaganda electoral del demócrata que no va dirigido al sujeto individual, no te están mirando como persona que es una faceta multidimensional del ser humano, te están mirando como cosa del grupo, es decir, en que afecta a la personalidad del individuo unidimensional, ya no le miran como individuo multidimensional. Por lo tanto, te están ofreciendo algo que es mentira, te están dando falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustentan a través de este análisis que luego hacen de los instrumentos de la inteligencia artificial. El demócrata es el político populista que se presenta y además se suele presentar como víctima siempre. Es víctima de ataques a su persona, a su familia. Los ofendiditos de la política viven como reyes, pero son ofendiditos. Los demócratas se distinguen por una inteligencia aparentemente maquiavélica. La maldad, decía San Agustín, no es inteligencia, pero bueno, parecen que son inteligentes, con comportamientos, a veces van de cooperativos, otras veces combativos, pero se distinguen por su extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio. Acusan a otros de lo que ellos hacen. Asimismo, su labor vendría facilitada por un encefalograma plano de la conciencia crítica de la situación actual. Cada vez la sociedad actual tiene más un encefalograma plano, como si fuese un cadáver, y por un consumismo, tú lo has dicho antes, compulsivo. Es decir, no compramos lo que necesitamos, compramos lo que nos dicen que tenemos que comprar.
y se favorece por una decadencia, tú que eres maestro de periodistas, por una decadencia del llamado cuarto poder. Por lo tanto, la práctica periodística está peligrosamente mediatizada por la ausencia de exégesis o de objetividad y no existe un código deontológico periodístico. Y los demócratas es el caldo de cultivo de la autocracia. Es una forma de gobierno en la que una sola persona, aunque sea un títere de intereses de terceros, una sola persona es una especie de un parásito endógeno que lo tenemos dentro del sistema que todavía siguen llamando democracia formal. Y puede ser incluso líderes en democracias parlamentarias o en democracias presidencialistas, porque los líderes son algo más que presidentes a los que nadie discute, son líderes con tintes totalitarios. Y si el poder, como decía Lord Acton, tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando me preguntas lo de esquizogénesis y que si parecía que era esquizofrenia, es que tiene que ver. Es que además estamos gobernados por esquizofrénicos. Pero la esquizogénesis es un concepto que he sacado de un filósofo, científico social, lingüista, cibernético, biólogo, que cuando le empecé a conocer sus escritos en los años 80, el hombre se murió. Era George Bateson. George Bateson, un antropólogo que ha sido sus teorías muy manipuladas desde el desarrollo de la inteligencia artificial por estos poderes en la sombra para la manipulación, acuñó un término que era el de esquizogénesis complementaria. Esquizos, como en esquizofrenia, tiene que ver con escisión, con fisura, con ruptura. Por eso esquizofrenia es la ruptura de la mente. Esquizos, frenos, mente, y esquizos es la ruptura, la escisión de la mente. Pues la esquizogénesis complementaria, esa teoría y ese concepto que desarrolló en los años antes de los 80, finales de los 70, antes de morir en 1980, Gregory Bateson, es una teoría que sostiene que las diferencias culturales, daros cuenta de lo que voy a decir, algo que se ha desarrollado sobre todo desde hace 20 años hacia aquí y cada día más. Atomizar la sociedad, incrementar las diferencias culturales entre los grupos que aumentan con el tiempo en una especie de escalada que buscan destacar una supuesta identidad personal. Yo soy ella, elle, elli, ellito y ellete. Y el poder sobre los grupos contrarios, es decir, a individuos, a sociedades dinamitadas, sociedades más fáciles de controlar y de manipular. Todo esto este concepto de esquizogénesis que se empezaba a utilizar con otro concepto que es el de retroalimentación positiva, que el creador de la retroalimentación fue Norbert Wiener, o Norbert Wiener, si lo pronunciamos con su apellido de origen alemán, pero norteamericano, que es el creador de la cibernética o el control y la comunicación en animales y máquinas. Esto lo había publicado en el año 48, pero como muchos científicos se utilizaron luego en experimentaciones en Pentágono para controlar un sistema y reintroducir los resultados del desempeño en este sistema. Esto aplicado a la sociedad, entre la esquizogénesis complementaria y la retroalimentación positiva, estamos viendo la experimentación social con fines de control y de manipulación. Todo ello explicaría el fenómeno de la polarización actual, entendida como un mecanismo de defensa que se ha buscado que sea así, porque los individuos, cuando los has clasificado y los has metido en pequeños burbujas enfrentados unos a otros, lo que se está haciendo es enfrentar a conflictos emocionales y a supuestas amenazas de origen interno o externo, viéndose estos individuos atomizados como buenos frente a los malos que supuestamente les quieren integrar o les quieren atacar. Caemos entonces en el concepto del maniqueísmo social. No se usa otra vez más la razón, no se usa la razón crítica y dialéctica
se busca el adoctrinamiento y la persuasión emocional. La democracia es, por lo tanto, una creación neológica, un neologismo, una palabra nueva, que expresa esta idea de que gobiernan las emociones y todo esto tiene que ver muy mucho cómo se fue creando desde los años, yo he dicho hace 20 años, incluso más, me diría, desde los años, cuando los años 50, 60, el mundo tenía todavía tensiones sociales y los poderosos, los plutócratas, temían cualquier desplazamiento en su poder. ¿Qué es lo que crearon? Disidencias controladas, algo que existe hoy día y que reina en el mundo como nunca. Ya se vio en la revolución, entre comillas, falsa revolución de las drogas, del ocultismo y del rock and roll en los años 70. Se intentaba despojar a las personas de todo activismo político. Ya estaba el mundo en transformación, transformando la acción política en una acción de flower powers. Es la sociedad de los individuos no multidimensionales, sino individuos alienados, unidimensionales, que por lo tanto se les está vaciando la esencia de lo humano, se les está relegando a meros títeres con los que juegan a través de la afectividad y de las transmisiones en redes sociales. Se crea además la perversión de romper la solidaridad ciudadana de los grupos que antes había de vecinos, de familias, de comunidades, en escuelas. Todo lo que signifique grupo social se bombardea, se explota, se finiquita la solidaridad ciudadana. Hay dos cosas. Te interrumpo, Javier, porque luego ya te sigues con temas más importantes y luego ya no te puedo interrumpir, pero te interrumpo ahí. Dos cosas. Conozco políticos que dicen, los que votan por mí, bien, los que no votan por mí están mal, o incluso son, no sé, pero ¿qué ejemplos estás dando? Y dos, me recordé de las protestas de 1968 en todo el mundo, en París, en México, y esta protesta válida del estudiante, del universitario que quería salir, y curiosamente en 1969, a unos meses después, el gran festival de Woodstock, en donde el hippie o los hippies son la expresión del joven libertario, lleno de libertad, que puede utilizar marihuana y drogas. Tremendo, ¿no? Tremendo, Javier. A propósito de lo que tú dices, perdóname, cierro el paréntesis. Se estaba buscando, Roberto, justamente me encanta lo que has dicho, porque se estaba buscando profundizar la alienación como división del grupo social y como alienación del individuo multidimensional. Se estaba vaciando ya lo humano de su esencia. Se estaba utilizando droga material y se estaba utilizando droga psíquica. Es decir, se estaban poniendo los pilares de lo que hoy día muchos buscan, el aislamiento en realidades virtuales, en una especie de realismo mágico que permite realizar supuestamente, es erróneo, deseos oníricos y creer que están aislados de la realidad y protegidos cuando están manipulados, ¿cómo decir? Como en un Matrix, en los cuales les dicen a las personas pastilla azul o pastilla roja, permanecer en la ignorancia, píldora azul, o la voluntad de aprender, la píldora roja, aprender una verdad, aunque potencialmente sea inquietante. La propaganda electoral de los demócratas, que lo has dicho antes, no es el sujeto individual, repito, es el grupo, la masa, hablando en plata, donde el individuo se desvanece como persona multidimensional y se convierte en una especie de magma donde es un individuo unidimensional diluido. El demócrata, además, suelen ser personas ególatras y narcisistas que, por lo tanto, buscan ese encefalograma plano que he dicho antes de la conciencia crítica de las sociedades actuales, y es el caldo de cultivo de las autocracias. Todo esto, si me permites, muy rápido, aunque ya nos metemos con el otro tema. Cuando estamos viendo que se dice que ha llegado la hora de reequilibrar el poder mundial, esto de reequilibrar el poder mundial
ya lo decía Kissinger y lo decían, porque parece que ahora los Estados Unidos, a través de sus títeres, están intentando mantener lo que ya no tienen, es el poder absoluto unidimensional. Pues bien, ya en textos de los años, no sé si era Brzezinski quien lo escribía, pero estaba tomando notas el otro día de un texto que era de los años 70, 80, y decían, el poder debe de pasar a manos de un nuevo orden global basado en un vínculo económico trilateral entre Japón, Europa y Estados Unidos. Lo decían ya desde los 80, Dicha doctrina implicaría el sometimiento de Rusia y de China e incluiría la posibilidad de un ataque nuclear preventivo por parte de Estados Unidos utilizando, entonces hablaban de los misiles Trident o Trident II contra objetivos vitales rusos y chinos en el supuesto de declararse la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump, ahora que dice en sus redes sociales que nunca hemos estado tan cerca, lo dice él mismo, de la Tercera Guerra Mundial y que debe haber un compromiso total para desmantelar el grupo del poder neocon. Esto que he citado antes eran textos de los neocon globalistas, pero el propio Donald Trump, que dice que él es el único candidato que puede hacer frente a esta promesa de evitar la Tercera Guerra Mundial, pues bien, es que tengo que decir que parte de los apoyos de Trump también son grupos que son partidarios, aunque sea en otra latitud, en Oriente Medio, en este caso en Israel y Palestina, de lo que llamamos el Armagedón. Y de ahí a lo que me ibas a preguntar, perdóname. No, para nada, al revés, gracias por toda la aclaración. Y bueno, sí, el punto siguiente es Occidente, y es que esto suena apocalíptico, ¿no? Y el fin de los tiempos. Y aquí viene algo muy interesante porque tiene que ver con lo que está pasando obviamente en Gaza, pero tiene que ver con lo que ha pasado en prácticamente todo el mundo, porque es el poder financiero. El Armagedón de los sionistas cristianos, el sionismo revisionista y la guerra sin fin. Esto no solo se traduce a Oriente Medio, esto se traduce a la City de Londres, esto se traduce a los Rockefeller, a los Rothschild, esto se traduce a la guerra de corporaciones de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque finalmente están ahí, tanto sionistas cristianos como los sionistas revisionistas, que son diferentes formas de abordar lo mismo, querer el poder. A ver, te escuchamos porque esto está súper, creo que importante o importantísimo, Javier. Pues sí, estos alucinados, estos partidarios, los llamo alucinados del trasmundo porque me viene una lectura del Zaratustra, del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, donde habla Zaratustra cuando baja de la montaña y se encuentra y dice el término en alemán Halluziniert aus der Unterwelt, los alucinados con los infiernos, con el más allá de la tierra. Yo los llamo en estos los alucinados del trasmundo, los alucinados del Aus der anderen Welt. Los partidarios del Armagedón es la influencia del sionismo cristiano en la política de Estados Unidos. Voy a intentar desgranarla lo más... son muchos siglos los que voy a tener que tratar porque sus orígenes, los orígenes del sionismo puritano, están desde el siglo XVI. Pero voy a intentar hacer el trabajo que he hecho antes de comprimir conceptos y de explicarlos de una manera racional y espero que sea agradable para que se entienda que esto viene de muy atrás. Y además con la curiosidad de que cuando hablamos de sionismo cristiano, de sionistas cristianos, hay más sionistas cristianos, en torno a unos 20 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos, más sionistas cristianos que judíos étnicos en todo el mundo. Tiene bemoles. Es decir, hay más sionistas cristianos que judíos étnicos en todo el mundo. Pues bien, los primeros partidarios de que los judíos europeos fuesen a Palestina fueron una secta protestante de los puritanos, la secta cristiana que surgió a finales del siglo XVI en parte de la anglosfera, en Reino Unido, que llegó a tener mucha influencia en Inglaterra y posteriormente en las colonias inglesas
del Nuevo Mundo. Acordaros, los peregrinos del Mayflower eran calvinismo puritano. Pues bien, estos puritanos, se llamaban así, ponían mucho énfasis en el papel que jugarían los judíos en la escatología o en la teología del fin de los tiempos. Están obsesionados, incluso en Estados Unidos, sin leer la Biblia, están obsesionados con una mala interpretación o una interpretación de la Biblia, fundamentalmente la del Apocalipsis. Es decir, no hay lugar en la tierra donde se hable más del Apocalipsis sin haber leído la Biblia. Pero bueno, es propio de la ignorancia. Estos puritanos, por ejemplo, del siglo XVII, que surgieron a fines del XVI, pero voy a hablar de uno de ellos, John Owen, que es un asesor en asuntos religiosos del que fue el régimen de república, la única república que tuvo Inglaterra con Cromwell, con el dictador Cromwell. John Owen era a su vez también el asesor de Cromwell, pues sostenía que el retorno físico de los judíos a Palestina, ya en el siglo XVII, en 1616, era necesario para que se cumplieran las profecías del fin de los tiempos. En el año 1621, Sir Henry Finch, otro teólogo puritano, escribió un sermón donde pedía que se apoyara el regreso de los judíos a su patria bíblica. Además, hay una figura que me ha fascinado su estudio siempre, desde el tema bancario, financiero, desde el punto de vista de muchos estudios, incluso hasta de logias que no tienen que ver con, que es un personaje que se encontró con Cromwell en estas épocas, siglo XVII, que provenía de una familia portuguesa, cuyo nombre portugués era Manuel Díaz Soeiros, pero que era judío, que salió de Portugal porque era un falso converso, había sido obligado a convertirse y seguía practicando la religión judía en la clandestinidad, y en aquel entonces, en los años 1604 a 1657, luego pasó a Ámsterdam, se llama Menasé ben Israel, y este Menasé ben Israel, que era de Madeira, fue el que llevó la primera imprenta hebrea en Ámsterdam, y fue el que en el año 1655 se reunió con el dictador de la República Inglesa, Oliverio Cromwell, y con el Parlamento británico, y pidió que se anulase una prohibición que había sido emitida en la Edad Media contra los judíos por el rey Eduardo I, y que les permitiesen residir a los judíos en Inglaterra. Es importante este personaje porque la creación de la Bolsa de Londres tiene que ver con este Menasé ben Israel y desde la época de Cromwell, porque los capitales judíos que estaban en Ámsterdam fueron traspasándose de la Bolsa de Ámsterdam a lo que fue luego la Bolsa de Londres, y en lo que fue la constitución de la City londinense y del poder financiero. En un primer momento eran comunidades sefarditas porque procedían de España y Portugal, de judíos sefarditas, que fueron a Ámsterdam, de Ámsterdam a Londres. Luego vino una comunidad en el 1692 que era rechazada por ellos, de los Askenazis, que eran, entre comillas, judíos de origen norte y centroeuropeo. Y hay que decir que esta primera corriente, la de los puritanos, ya hablaban en el siglo XVI finales y XVII con dinero británico y con dinero judío de colonizar Palestina. Pues bien, otra corriente, y muy ligada también a los partidarios del sionismo cristiano. ¿Por qué los cristianos protestantes puritanos querían esto? Porque decían que si llegase a construirse el tercer templo, según las interpretaciones de estos protestantes puritanos, calvinistas, se podría acelerar la venida de Jesús en el mundo y por lo tanto la parusia y por lo tanto un nuevo mundo. Otra corriente era la de los dispensacionalistas. Ahora explico lo que significa. Era otro predicador anglo-irlandés, John Nelson Darby, en el siglo XIX. Darby creía que Dios había separado por completo el destino de Israel y de las iglesias cristianas, y que Jesús los convocaría al aparecer de nuevo físicamente para estar con él antes de que comenzaran las grandes convulsiones del Apocalipsis. La gran tribulación comenzaría, la de Armagedón,
después de la construcción del tercer templo de Salomón en el monte de Jerusalén. Tercer templo que era ya una mezquita, la de Al-Aqsa. Es decir, había que destruir la mezquita, que se enfrentasen judíos y árabes, que hubiese un enfrentamiento a nivel global, y con ese enfrentamiento, utilizando los propios sionistas cristianos la muerte de judíos y la muerte de árabes, ellos tendrían lo que estaban buscando, la llegada de Jesús según su interpretación apocalíptica. Todo esto viene al pelo de que otros personajes, como el rabino polaco Ashkenazi Hirsch Kalischer, este ya es del siglo XVIII, 1795-1874, fue el fundador del movimiento mesiánico judío, otro movimiento. Estamos hablando de sionismo cristiano, estamos hablando de movimiento mesiánico judío. Los seguidores de Kalischer sostenían que había que acelerar la llegada del Mesías, inmigrando masivamente a Israel y construyendo el tercer templo de Salomón en el monte de Jerusalén, es decir, en lo que hoy es la mezquita de Al-Aqsa. Todos estos grupos, los amantes de Sion, estaban muy ligados a estos cristianos sionistas, como lo siguen estando ahora. Además, eran en el mundo anglosajón, angloparlante, estaban también James Brooks, el futuro mentor de Cyrus Scofield. Este Scofield, también dispensacionalista, que hizo una traducción propia de la Biblia y una interpretación de una Biblia que no es reconocida con las otras Biblias, la Biblia de Scofield, decía que había que rejudaizar el sionismo. Eran los sionistas, el mesianismo judío o el mesianismo de los sionistas judíos. Todo esto dio origen en el siglo XIX, voy rápido, a otras sectas como los Testigos de Jehová, una organización cuyas actividades están prohibidas en la Federación de Rusia. Russell, uno de ellos, escribió una carta en el año 1891 a Edmond de Rothschild o Edmond de Rothschild, uno de los miembros de la familia de banqueros del mismo nombre, y a Maurice von Hirsch, un banquero, riquísimo banquero alemán de origen judío. En esta carta, que se puede comprobar, las palabras sobre Palestina eran: mi propuesta es que los judíos ricos le compren a Turquía todos los derechos de propiedad sobre estas tierras a un precio justo, y que las tierras públicas que no pertenecen a un propietario privado se las queden estos judíos sionistas o los sionistas en territorio tanto de Palestina como de Siria, y se conviertan en estados independientes. Todo esto antes del propio libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, del año 1896. Es decir, ya antes de Herzl ya hablaban en las élites financieras judías internacionales con el movimiento sionista judío, el movimiento mesiánico, de creación de un conjunto con los sionistas cristianos, de un acaparamiento de tierras en Siria y en Palestina. Diría también, para terminar, que William Blackstone, otro predicador estadounidense muy influido por Darby, otro dispensacionalista, intentó influir en presidentes de Estados Unidos como Benjamin Harris y el secretario de Estado James Blaine, para que tomara medidas para devolver a los judíos al territorio de Palestina. En los firmantes de esta petición se encontraban los banqueros Rockefeller, JP Morgan, el futuro presidente de Estados Unidos William McKinley, el presidente de la Cámara de Representantes Thomas Brackett Reed, el presidente del Tribunal Supremo Melville Fuller, los alcaldes de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Boston, Chicago, los editores de los periódicos Boston Globe, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, así como miembros del Congreso e influyentes hombres de negocios y clérigos. La mayoría de las comunidades judías estadounidenses estaban en contra. Es decir, los judíos norteamericanos estaban en contra, pero sionistas cristianos y millonarios judíos sionistas religiosos, pero religiosos mesiánicos, sí que estaban a favor. Es decir, los mesiánicos sionistas judíos y los mesiánicos sionistas cristianos, incluso en contra de la voluntad de judíos norteamericanos.
El auge moderno del sionismo cristiano está en predicadores como el predicador Billy Graham, que mantuvo estrecha relación con presidentes como Eisenhower, Lyndon Johnson, Richard Nixon, otro sionista cristiano, Jerry Falwell, fundador de la mayoría moral en el año 79, y el literato Hal Lindsey, a quien Ronald Reagan, Harold Lee Lindsey, que tiene ahora 94 años, y he leído alguna obra, a veces tengo que leer cosas infumables de él, decía ya en los años, no sé cuándo tiene 94, y yo lo leí en los años 80, y decía que el apocalipsis o el fin de los tiempos era inminente. Para estas personas el apocalipsis es como encontrar el sol cada día que sale el amanecer. Va a estar ahí. Por lo tanto, la unión de cristianos sionistas y de movimientos mesiánicos judíos es lo que explica por qué desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, los evangélicos estadounidenses han apoyado especialmente a Israel, haga lo que haga. La semana, al principio de cuando pasó el pogrom de Hamás, para luego devenir el genocidio del gobierno de Netanyahu hacia palestinos, 90 pastores de Estados Unidos emitieron una declaración evangélica en apoyo de Israel y hablaban de algo que yo vengo atacando en este programa utilizando el concepto de guerra justa. Acordaros que lo tratamos la semana pasada. La declaración afirmaba el derecho y el deber de Israel a defenderse de nuevos ataques. Pues bien, todo esto está en el corazón del sionismo cristiano, no por amor a Israel, repito, sino por la instrumentalización de los propios sionistas, porque con ese enfrentamiento y esa matanza y ese Armagedón entienden que en la lucha entre judíos y palestinos eso sería un daño colateral para ellos. Los sionistas cristianos anticipan y esperan que una guerra ponga fin a todas las guerras y un mundo cristiano resultante que vencerá el mal y traerá la paz. Y estoy pensando, también me he tenido que tragar discursos de un televangelista de Texas, los tenéis ahí cercanos, John Hagee, fundador de Cristianos Unidos por Israel, un influyente grupo de defensa del sionismo cristiano. El 15 de octubre pasado, Hagee predicó en la Free Chapel en Gainesville, Georgia, una mega iglesia que hay otro televangelista, a ver si lo pronuncio bien, Jetiset Franklin, hablaba de los acontecimientos del libro del Apocalipsis. Es decir, se creen, no sé qué toman, pero se creen que, y dicen textual, sostenía, que el enfrentamiento épico en Armagedón o en el monte de Megido en Israel será la batalla más sangrienta jamás registrada en la historia del mundo, y afirmó que la Biblia ya profetizó que los ejércitos que vienen contra Israel desde China, desde Rusia o Irán, ya lo decía la Biblia, fíjate, según la interpretación de la Biblia y las Biblias que estas personas manejan, sería que provocarían el Armagedón desde China, Rusia e Irán, y que Dios les eliminará y después habrá 10 años de paz, no, perdón, 10 años, dicen 1000 años de paz perfecta, sin elecciones presidenciales, mamma mía, sin noticias falsas, mamma mía, y nada de todas estas tonterías. Por lo tanto, viva el Armagedón. No, pues es la... Sí. Hagee es el que tiene también, cuando pasó todo lo del estallido del ataque de Hamás, hay un centro, la Trinity Broadcasting Network, que es un centro de teleevangelización cristiano-sionista, transmitió varios programas que lo vendían ya como la guerra como parte del fin de los tiempos. Y un popular predicador, otro, es que yo no sé cuántos predicadores, telepredicadores hay en Estados Unidos, pero bueno, preparando esto me he quedado alucinado. Otro llamado Greg Laurie dijo a los feligreses que los acontecimientos recientes eran una super señal de que el reloj profético está corriendo en la reunificación de la nación de Israel con su patria, y que Dios bendecirá y bendiga a Israel y que maldecirá a quienes lo maldigan. Insiste que si Estados Unidos como país no bendice a Israel, incluso condiciona la política de Estados Unidos, Dios maldecirá a Estados Unidos. En el último sermón, Hagee acusaba al presidente Biden de
traición y de ser demasiado blando con los palestinos. Y el primer ministro Netanyahu, evidentemente, así puede hacer y deshacer, porque incluso consideran estos telepredicadores que los evangélicos blancos son el grupo además más numeroso y favorable a cualquier acción que haga el gobierno de Netanyahu. Según una encuesta de Pew Research en el año 2022, llegan al 68% de aprobación de todo lo que haga, y estos son los que están repartidos entre los dos partidos, pero mayoritariamente son los que apoyaron a Trump en la anterior candidatura. Por eso, cuando se habla de que uno hará que termine el mal del otro, pues no lo sé. Cuando Trump trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, ahí estaban todos los seguidores, predicadores, teleevangelistas, como Hagi y todos los que he dicho, y fundaciones de la derecha republicana como la Fundación Heritage. Es decir, que el sionismo cristiano y el panorama apocalíptico de Gaza juega con algo que un autor que me gusta mucho de ciencia ficción, Philip K. Dick, hablaba de tiempo ortogonal. Es decir, estas personas, esta gente, interpretan los conceptos como si ya hubiesen sucedido siempre. Es decir, los eventos futuros de Dios para los cristianos, el Apocalipsis, están establecidos en un tiempo ya escrito antes de que suceda. Es como un disco en un tocadisco. Y por lo tanto, ¿cómo vas a establecer razonamientos con personas que no utilizan la razón? Sí, ¿cómo podrías siquiera discutir, discernir, entender algo que ya no solo está predestinado, sino está destinado, escrito y además fundamentado por la fe? Entonces, bueno, pues como terreno de la fe, pues dejemos ahí la fe con mucho respeto, pero pues como hay distintas fees, entonces pues no podríamos entrar a una discusión así, y la gente que, como tú, como yo, busca razones, pues tendríamos que tener en cuenta y estar muy alerta y alertar a la gente, sobre todo porque la trampa viene cuando del mundo de la fe se brincan para el mundo de la razón y te quieren imponer la fe, y entonces sí, ya las cosas se complican más cuando hay que apretar el botón de la guerra. Y espérate, Javier, porque hay profetas, hay profetas cristianos estadounidenses. Hay profetas cristianos estadounidenses de pues religiones o de brazos de religión cristiana que profesan el cristianismo a su modo, y ellos dicen ser los que llevan la palabra de Jesús como debe de ser. Imagínate nada más. Y lo que planteas de esta guerra sin fin hace sentido no solo para el cristianismo, para el sionismo cristiano o para el sionismo judío o para el propio judaísmo, sino también del lado del Islam. Simplemente una de estas, y es que me encanta, no sé si tú estés de acuerdo, pero cuando uno detecta contradicciones, cuando uno detecta incoherencias en diferentes sistemas de pensamiento, ya sea político, ya sea geopolítico, ya sea religioso, en los sistemas de pensamiento, no de fe, cuando encuentra contradicciones o detecta incoherencias, pues en esa pinza puedes descubrir muchas cosas, ¿no? Y como la estás descubriendo tú. Pero por ejemplo en el lado del Islam también el califato Omeya fue el que pues construyó la mezquita Al-Aqsa, justo. No destruyó el templo de Salomón, sino en las ruinas del templo de Salomón, que hay que aclarar que el templo de Salomón lo destruyeron los babilonios o los babilónicos en la invasión de Babilonia. Luego los romanos, ya hace 2000 años, o sea, el segundo templo lo destruyeron los romanos, y hace 2000 años que está destruido, ¿no? Y ahora pues se les mete la idea de volverlo a reconstruir, cuando pues ha pasado mucho tiempo, mucha historia, y entre esa historia por ahí del 680 o 600 después del profeta Mahoma, pues el califato Omeya construyó sobre esos restos del templo de Salomón la mezquita Al-Aqsa. Más de 600, casi 700 años después de que los romanos lo destruyeran. Y fíjate la incoherencia.
El califato omeya es quien es maldecido prácticamente como satánico por los musulmanes chiitas, porque su principal imam, o uno de los grandes imames, imam Ali, y el imam Hussein sobre todo, se enfrenta al califato omeya para establecer la buena interpretación del Islam y para establecer la dignidad de la fe, la dignidad de los musulmanes y la dignidad incluso de la paz y de los seres humanos en la tierra, más allá del Islam. Entonces la lucha del chiismo es contra el califato omeya, el mismo que construyó la mezquita Al-Aqsa y la misma mezquita que es uno de los templos más sagrados para el Islam chií. O sea, esas incoherencias existen y le dan forma, tanto de un lado como del otro, le dan forma a una guerra sin fin, porque finalmente suníes y chiíes también están enfrentados y aunque supuestamente persiguen lo mismo, pero no es lo mismo. Así que yo creo que magnífica denuncia, más que explicación, porque es explicación y exégesis que haces, es yo creo que una magnífica denuncia de esta guerra sin fin y un apocalipsis que muchos aman. Gracias, pues te agradecemos mucho, como siempre, Javier, y bueno, pues vendrá la obra de arte que, pues, como anillo al dedo. El jinete sin cabeza o el caballero sin cabeza, no sé, creo que en Latinoamérica se dice el jinete sin cabeza, no sé si en España la traducción es el caballero sin cabeza, pero finalmente es un señor que anda sin cabeza ahí volando con su caballo. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué le escoges en estos momentos, Javier? Hemocracia, es decir, del gobierno de las emociones y de la manipulación de las personas a través de relatos que no tienen que ver con la racionalidad, sino que son tintas de calamar para tapar la verdadera realidad de la cleptocracia y de la democratura, es decir, del ejercicio dictatorial del poder basado en avaricia y en todo lo que he venido comentando. Surgen estos relatos de enfrentamientos de grupos o de división de grupos a través de las emociones o incluso, como hemos visto, de los relatos de las religiones. Todo esto es porque estamos gobernados por personas sin cabeza que quieren a su vez ciudadanos sin cabeza. Entonces, cuando me ha venido la imagen, que lo estamos viendo ahora mismo de el jinete sin cabeza o del caballero sin cabeza, era a raíz de por ejemplo, es unos poemas que se escribieron en los años 70. Todo esto me ha hecho remover mucho hacia la infancia y hacia los años 70, todo lo que está pasando. Y existe un escritor, tiene hoy día 80 y tantos años en Estados Unidos, escribe cuentos y poesía infantil. Se llama Jack Prelutsky, nació en el año 40 y tiene una obra, lo voy a decir en español, sus dos obras principales. Una es Pesadillas, poemas que perturbarán tu sueño, del año 76. Yo estas lecturas más que para niños, la diría para adolescentes y para mayores, yo creo que para niños, pero bueno, éramos muy precoces entonces. Y luego otro libro es El jinete sin cabeza, cabalga esta noche, más poemas que perturbarán tu sueño. Todo esto viene porque este autor, utilizando a su vez la colaboración de un ilustrador al que debemos estas pinturas en sus libros, ilustrado por Arnold Stark Lovell, que sí falleció en el año 87, se inspiraban en una leyenda muy presente en Estados Unidos. Es la leyenda de Sleepy Hollow. Es una historia de Washington Irving. Es un cuento clásico que se considera algo así como del folclore americano temprano. Pero hay que decir que las historias de jinetes sin cabeza existen desde la Edad Media en Europa, incluidas historias de los hermanos Grimm, leyendas holandesas, leyendas irlandesas, del Dullahan o de Gansean, de un jinete parecido a la parca o la muerte, que lleva su cabeza cogida de la mano.
Según la historiadora Elizabeth Bradley, Washington Irving, el creador de Sleepy Hollow, se inspiró en la obra de The Chase del escritor escocés Sir Walter Scott del año 1796, que a su vez tenía su origen o inspiración en un poema alemán de Gottfried Bürger del siglo XVIII, de 1747-1794, de Abel el cazador salvaje, y que a su vez está inspirado en la mitología nórdica. He ido rastreando y he estado viendo que esto está en todas las tradiciones indoeuropeas, incluso de la India. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la historia de Washington Irving, la de Sleepy Hollow, es una historia que la pone pone en funcionamiento en el siglo XVIII, en el 1700 y pico. Es un jinete, es un soldado que del batallón Hesse, de un batallón que tenían los británicos en las colonias americanas, que murió en la batalla de White Plains en el año 1776 y fue decapitado por una bala de cañón que le tiraron los independentistas que crearon los Estados Unidos. El jinete sin cabeza, por lo tanto, viene inspirado de fuentes, ya he dicho, desde la Edad Media, y se trata de un cazador, en muchas tradiciones, de un cazador malvado que está condenado a ser perseguido para siempre por el diablo y por los perros del infierno como castigo por sus crímenes. Este jinete sin cabeza busca venganza y una cabeza que cree que le fue arrebatada injustamente. Esta injusticia exige, y ahora veis por qué lo he traído también a cuento hoy esta pintura. Esta injusticia para este supuesto caballero exige que busque continuamente un sustituto. Estamos atormentados por el pasado que nos acecha para que nunca lo olvidemos. Las variantes de esta leyenda, las variantes irlandesas, que es la que más me gusta, proceden tan antiguo de la Edad de Hierro. De la Edad de Hierro en Europa Occidental es del año 800 a.C. hasta el año 1. Es decir, cuando todavía no existía rastros de civilización en muchos puntos. Bueno, sí existía en Oriente Medio, que es la cuna de la civilización, porque allí la Edad de Hierro es del año 1200 a.C. Estos son de la Edad de Hierro irlandesa del año 800 a.C. al año 1. Y la figura del Dullahan era el presagio de la muerte. Solo pedía, y escuchad por qué lo digo, solo pedía el nombre de sus víctimas y nadie podía detenerlo. Era el hombre oscuro en gaélico, cuando se dice la palabra Dullahan. La única forma de protegerse de este hombre oscuro, de este pedigüeño corrupto, era pagarle, darle dinero, darle metales, echarle monedas al suelo. Esta es la razón por la que la gente dejaría oro en sus casas. Hay muchos Dullahan circulando por Europa, muchos Dullahan que continuamente piden dinero para la muerte. En la Irlanda medieval, el gran rey Tirgermas, hijo de Follach, que vivió también de los primeros reyes de Irlanda, llevaba a cabo rituales de sacrificio de seres humanos a favor de una deidad maligna llamada Cronkrúach. Cronkrúach, cuando dejaron de hacer sacrificios humanos, Cronkrúach tomó la forma humana y se convirtió en el Dullahan para robar a las almas, ya que no hacían sacrificios humanos. Pues bien, pasando a otras latitudes, la inglesa, por ejemplo, Sir Gawain y el Caballero Verde, es otro jinete sin cabeza que antaño fue un gigante a caballo, que Sir Gawain lo decapitó y el Caballero Verde levantó su propia cabeza con su propia mano y le desafiaba a encontrarse año a año. En Escocia también, otra figura de caballero sin cabeza, Ewen o Iwen, decapitado en una batalla, la batalla de Glen Cairn, en la isla de Mull, perdió la batalla y por lo tanto perdió la cabeza y el caballo perdió la cabeza también. Incluso en la India, por eso hablo de tradiciones indoeuropeas, en la India está la figura de un venerable caballero guerrero a caballo que fue decapitado, Thakur Baba, en la batalla y siguió luchando. Algunas tribus incluso hoy día en la India afirman que Thakur Baba se les aparece en sueños. Hay mediums todavía en la India que dicen que pueden contactar. Bueno, hay presidentes que contactan con sus perros. ¿Por qué no va a haber mediums que contacten con este Thakur Baba y su
caballero ecuestre sin cabeza. Y todo esto viene a cuento que todos estos caballeros de muerte, que solo se les para con dinero y nunca es suficiente, y hemos hablado del Armagedón y de la guerra en Occidente y de la guerra en el mundo y del escalamiento hacia un desastre nuclear, tiene que ver con estos caballeros sin cabeza que nos están gobernando y que no miran el gobierno como antes o como se debiera de mirar, como decía Hans Jonas, que decía: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Estos caballeros sin cabeza nos quieren sin vida, nos quieren muertos, porque son necrófilos contra la vida y no caballeros pro vida. Pues qué excelente remate, querido Javier. Estamos gobernados por muchos sin cabeza que quieren o que nos quieren sin cabeza. Sleepy Hollow. Qué bonito cierras, y pues te agradecemos mucho porque creo que el programa de hoy es un círculo perfecto. Inicias y cierras desde el Armagedón, explicando el porqué del Armagedón y hacia dónde va el Armagedón. No solo que vamos hacia el Armagedón, sino por qué quieren ir hacia allá. Te agradecemos mucho y gracias por estos conceptos novedosos para muchos, aunque para los sabios pues muy necesarios para explicar la realidad. Javier, un abrazo, hermano, gracias, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias por asistir a estas clases magistrales de fin de semana con Javier Martínez, Masterclass con Javier Martínez. Nos vemos, hasta la próxima.